El millonario lloró al reconocer a una mendiga negra que escondía su mayor secreto. En el corazón de la bulliciosa metrópoli, un ajetreo incesante de coches y gente creaba una melodía de caos. Entre las luces resplandecientes de los rascacielos, la figura de Alejandro, un multimillonario venerado, ganaba atención. Su fortuna había crecido hasta límites inconcebibles, pero había un vacío en su pecho que ningún lujo podía llenar. Caminaba por la plaza principal, donde la incongruencia social se mostraba sin pudor. A su lado, ricos y pobres, el brillo del oro en contraste con la suciedad de las calles. Un día cualquiera, mientras el ruido de la ciudad lo envolvía, sus ojos se toparon con una mujer. Era Luna, una mendiga de cabello rizado y piel oscura, acurrucada en una esquina, con una mirada que podía atravesar cualquier armadura. El mundo alrededor de ellos se desvaneció en un instante. Una ola de recuerdos lo golpeó con fuerza. Fue ella quien lo rescató años atrás, cuando el arte, su refugio, se había convertido en un recuerdo desgastado por tragedias personales. Ahora, su vida se reducía a las calles. «Hola, Alejandro», susurró Luna, su voz firme, aunque temblorosa. La multitud a su alrededor parecía un eco distante. Él se arrodilló, la mirada fija en sus manos, ennegrecidas por la vida en la calle. «No sabía que estabas aquí». El recuerdo hablaba de risas, de sueños compartidos, pero la vida los había separado. Un nuevo camino surgía ante ellos. Alejandro se sintió impulsado a rescatarla de su prisión de soledad, mientras Luna, por su parte, comenzó a verse con una nueva luz, viéndolo como su salvador. Sin embargo, la sombra de la codicia de los amigos de Alejandro acechaba. Había quienes solo veían una oportunidad de aprovecharse, deseosos de voltear la historia en su beneficio. Sus corazones comenzaron a entrelazarse, pero un oscuro secreto de Luna podía arruinarlo todo. En la distancia se sentía una tensión creciente, como un tambor Q. La revelación sobre la verdadera identidad de Luna, un estallido de luz en medio de las sombras de sus pasados, podría ser el final que nunca imaginaron. Las dudas flotaban en el aire. ¿Podrían enfrentarse a sus propios fantasmas y encontrar lo que realmente significaba la riqueza? El terror familiar de un futuro incierto pesaba sobre ellos como una sombra. Con cada paso hacia adelante, la esperanza se asomaba, pero también el eco de lo que podían perder. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida en el botón vermelho ahí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta en los comentarios, ¿de cuál ciudad você está asistindo? Adoro conocer cada persona. Un día cualquiera, mientras el ruido de la ciudad lo envolvía, sus ojos se toparon con una mujer. Era Luna, una mendiga de cabello rizado y piel oscura, acurrucada en una esquina, con una mirada que podía atravesar cualquier armadura. El mundo alrededor de ellos se desvaneció en un instante. Una ola de recuerdos lo golpeó con fuerza. Fue ella quien lo rescató años atrás, cuando su vida pendía de un hilo, tras un trágico accidente. La imagen de Luna, heroica y fuerte, lo inundó de emociones que creía olvidadas. ¿Cómo habría llegado aquí? ¿Qué había pasado con la mujer que una vez lo salvó? Luna levantó la vista,
y sus miradas se encontraron. Un nudo se formó en la garganta de Alejandro, mientras un torrente de sentimientos desplazaba el aire entre ellos. No solo era la salvadora de su vida, había algo más, un secreto que la envolvía. Ella, la artista talentosa, que una vez soñó con escenarios iluminados, estaba atrapada en un ciclo de desdicha. El arte, su refugio, se había convertido. No sabía que estabas aquí. El recuerdo hablaba de risas, de sueños compartidos, pero la vida los había separado. Un nuevo camino surgía ante ellos. Alejandro se sintió impulsado a rescatarla de su prisión de soledad, mientras Luna, por su parte, comenzó a verse con una nueva luz, viéndolo como su salvador. Sin embargo, la sombra de la codicia de los amigos de Alejandro acechaba. Había quienes solo veían una oportunidad de aprovecharse, deseosos de voltear la historia en su beneficio. Sus corazones comenzaron a entrelazarse, pero un oscuro secreto de Luna podía arruinarlo todo. En la distancia se sentía una tensión creciente, como un tambor que golpea en el pecho. Alejandro, ciego ante el peligro, se sumergía más en un vínculo que prometía redención. Pero, ¿sería suficiente? La revelación sobre la verdadera identidad de Luna, un estallido de luz en medio de las sombras de sus pasados, podría ser el final que nunca imaginaron. Las dudas flotaban en el aire. Podrían Un grupo de hombres desgarrando el silencio de la plaza con gritos, corriendo en dirección a ellos. Alejandro se puso de pie, el corazón latiendo con fuerza. Uno de aquellos hombres, con una chaqueta desgastada y mirada de rabia, apuntó directo a Luna. «¡Eres una traidora!», gritó. La multitud, que antes era un ruido blanco, se detuvo en seco, siguiendo con la mirada el tumulto. Luna se encogió, como si cada palabra pudiese romperla por dentro. Alejandro se interpuso, el instinto de protegerla despertando en su interior. «¿Qué está pasando?», preguntó, la confusión retumbando en su voz. Pero uno de los hombres, más fuerte entre ellos, tomó la palabra con furia. «Sabemos lo que hiciste, Luna. No puedes esconderlo más». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El rostro de Luna palideció, sus ojos llenos de miedo. «No». «No es lo que piensan», murmuró, pero la desesperación en su voz no convencía a nadie. ¿Qué secreto llevaba consigo? La multitud murmuraba, la tensión crecía como una tormenta. Todos estaban paralizados, atrapados en el momento. Y entonces, en un giro devastador, un hombre arrojó un objeto al suelo, un antiguo retrato de Luna, en un tiempo de gloria, rodeada de fama y admiradores. La multitud se sobresaltó. «Ella no es solo una artista», interrumpió un viejo conocido de Alejandro. «Ella es la heredera desaparecida de una de las familias más poderosas de la ciudad». El asombro llenó el aire, y los murmullos se transformaron en un clamor de incredulidad. Alejandro tambaleó. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, parecía desmoronarse. Luna nunca había sido solo una mendiga. ¿Quién era realmente esta mujer? En su mirada encontró confusión, miedo y algo más profundo. Un dolor que no podía ignorar. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y en ese instante, él fue. ¿Cómo enfrentarían juntos esta nueva realidad? ¿Podrían seguir adelante, o el secreto de Luna destruiría todo lo que habían construido? Con el eco de la revelación resonando dentro de él, se preparó para lo que vendría. Al final, el pasado siempre vuelve, y ellos ahora estaban en una encrucijada que podría cambiarlo todo. En medio del caos de la plaza, la revelación sobre Luna se expandía como ondas en el agua. Alejandro, aún en estado de shock,
Miró a su alrededor. Los rostros de la multitud se distorsionaban entre la incredulidad y el juicio. El eco de la verdad se instalaba en el aire pesado, hiriente. La herencia oculta de Luna, un secreto tan profundo que ni ella misma había revelado, se convirtió en un peso gigante aplastando la fragilidad del momento. Las voces de la multitud comenzaron a agitarse. No puede ser, una mentirosa entre nosotros. Los gritos de desprecio resonaban mientras los ojos miraban a Luna, no con compasión, sino con desdén. Alejandro, cegado. La mujer solo bajó la mirada, como si el peso de su pasado la aplastara aún más. Con un hilo de voz, finalmente dijo: no quería que lo supieras, no quería que esto nos separara. Pero antes de que Alejandro pudiera formular otra pregunta, el grupo de hombres se aproximó. Uno de ellos, un rostro conocido para Alejandro, apartó a la multitud con un gesto agresivo. Tu tiempo se acabó, Luna. Vas a tener que rendirte. Sus errores del pasado están volviendo para atormentarte, y esta vez nadie te salvará. Las palabras de este hombre cayeron como una bomba. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo que nadie va a salvarla? Se enfrentó, la ira y la confusión golpeando su pecho. Ella no ha hecho nada, pero sí lo ha hecho. La verdad salió disparada de los labios del intruso. Luna fue la responsable de una tragedia hace años, y sus demonios vuelven por ella. Los mismos que la pusieron en este camino miserable. En ese instante todo cambió. La imagen de Luna, la mendiga, la artista perdida, se desvanecía, revelando un rostro marcado por decisiones aterradoras. Alejandro sintió un nudo. ¿Podría ser cierto? ¿Acaso la mujer a la que había decidido rescatar estaba, en realidad, atrapada en un juego de engaños y tragedias? Luna, devastada, levantó una mano, como si con ese gesto quisiera frenar el torrente de acusaciones. No, tú no lo entiendes. He pagado mi precio. He estado pagando por años. Pero su voz se ahogaba entre el clamor de la multitud. El hombre apuntó a Luna, su mirada llena de desprecio. ¿Crees que puedes escapar de tu destino, como si fueras una estrella caída entre la chusma? Alejandro se debatía entre la lealtad, el amor y la incredulidad. ¿Era posible que ella hubiera tenido un pasado tan oscuro que la convirtiera en un peón en un juego de venganza? Cuerpos murmurando, ojos acusadores ensuciaban su imagen, como manchas en una pintura. En un momento de desesperación, Luna gritó: no soy quien creen, mi vida no es un juego, he sido una víctima. Pero sus palabras se perdían como ecos en un túnel. Alejandro sintió una intensa presión en el pecho. Aquello no podía terminar así. El amor que sentía por ella era más fuerte que esas revelaciones devastadoras. Pero ¿podría esta verdad estar tan entrelazada con su corazón? Y fue en ese segundo, mientras su mente luchaba por encontrar respuestas, que un grito desgarrador rompió el aire. Una figura emergió del fondo de la plaza, un hombre enfurecido que corría hacia ellos, desatando pánico. Alejandro no podía creer lo que veían sus ojos. Era un antiguo amigo, uno que había estado en el centro de todo lo que había llegado a conocer como su vida. Alejandro, tienes. La confusión se volvió palpable. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué historia tan enredada rodeaba a la mujer que había empezado a amar? La plaza se convirtió en un torbellino de murmullos, gritos y figuras que avanzaban y retrocedían. La mirada de Alejandro se fijó en la de Luna, que ahora parecía desvanecerse entre las sombras del escándalo. El futuro que tanto deseaban
parecía atravesado por espinas y misterio. «Luna», gritó, pero el caos que los rodeaba crecía. Era un momento límite. ¿Podrían salir juntos de esto? Alejandro sentía que el aire se consumía, y entre promesas y secretos, un camino incierto se abría ante ellos. ¿Conseguirían enfrentar esta montaña rusa de emociones y verdades desterradas? ¿O quedarían atrapados entre las ruinas de sus pasados? La pregunta danzaba en su mente como una sombra, dejando un rastro helado en su pecho. La plaza bullía de voces, gritos y miradas curiosas. La revelación sobre Luna, la mujer perdida y olvidada, se transformaba rápidamente en un sudor frío empezó a deslizarse por su frente mientras miraba a Luna. La madera temblorosa de su confianza crujía. ¿Qué significa esto de su herencia? La pregunta salió de sus labios con prisas. Su mente buscaba respuestas enmitadas entre la multitud. «Ella es una traidora», un hombre a la izquierda de Alejandro gritó, y el eco de su voz resonó, intenso y claro, como un tambor de guerra. «No puedes protegerla, su pasado volverá por ella. No hay salida». El horror se aferraba al corazón de Alejandro. Su futuro con Luna, que apenas comenzaba a despuntar, se desmoronaba. Ella lo miraba con angustia. Era un pedido silencioso, una súplica envuelta en temor. «Luna, ¿qué hiciste?» Sus ojos, antes llenos de vida y esperanza, estaban opacados por un sentimiento que no podía ocultar, la culpa. «No sé si puedo explicarte. No todo es como parece». Su voz se quebró, como si a cada palabra le costara respirar. El caos creció, un mar de murmullos y acusaciones. Alejandro estaba atrapado en una tempestad, pero de repente, la figura que había emergido antes, su amigo frágil, comenzó a empujar a la multitud mientras avanzaba hacia ellos. «Alejandro, escucha», gritó, sus ojos desorbitados. «¿Qué sabes?», demandó Alejandro, su voz cortante. «Ella no solo es la heredera desaparecida, es mucho más. Ella fue responsable de una tragedia que afectó a muchos, su familia. Estaba envuelta en un escándalo que la envolvió en sombras. Todo este tiempo estuvo en la oscuridad». Un escalofrío recorrió la plaza y por un instante todo se silenció. El aire se volvió espeso. «¡Qué tragedia!». Se notó un murmullo ensordecedor entre la multitud. Algo lacerante en sus palabras resonó en los corazones. Luna, de repente, se volvió aún más pálida. «No hables de eso», suplicó, temblando. «¿A qué te refieres, Luna?», Alejandro demandó, sintiendo cómo su mundo tambaleaba. La realidad golpeó fuerte. En aquel instante caótico, el recuerdo de un escándalo que había cruzado la ciudad regresó con fuerza. Una hermana desaparecida, un accidente en un evento familiar, secretos y maldiciones que ataban a cierto linaje. «¿Es verdad? ¿Es por eso que estás aquí, huyendo?». Su voz se quebró mientras la incredulidad se transformaba en reconocimiento de secretos profundos. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Luna. «No soy quien crees que soy. He tratado de escapar de esa vida. He estado corriendo». Su voz era un susurro, un eco desgarrador. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste?». Alejandro no podía dejar de cuestionar. Su corazón ardía. «¿Quién eres realmente?». La multitud continuaba a su alrededor, expectante. Alejandro sintió un apretón, como si una mano invisible lo estrujara. «Porque temía lo que esto provocaría», dijo Luna. «Esa tragedia me persigue, y de alguna forma podría volver a atraparme». Las confesiones caían como niebla sobre el público.
desdibujando líneas de odio y compasión. Una sombra se acercó. Uno de los hombres de los gritos, un rostro familiar entre la multitud. Con una voz tan gélida como el viento de invierno articuló: «Tu pasado no deja de perseguirte, Luna. La familia que intentabas dejar atrás ha venido a buscarte. Son ellos quienes quieren lo que te pertenece». El aire se heló. La plaza, antes vibrante, se convirtió en una helada desolación. La revelación impactó como un rayo. Un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en su historia. Los latidos de Alejandro retumbaban en su pecho. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Y aunque esperaba la respuesta de Luna, el miedo se cernía como una marea oscura. La multitud contenía el aliento, expectante, y el futuro se dibujó borroso y temido entre ellos. ¿Podrían volver a levantarse juntos? ¿O esta vez los secretos y mentiras acabarían por separarlos para siempre? La incertidumbre fluyó en el aire, dejando un rastro inquietante. La plaza bullía de voces, gritos y miradas curiosas. La revelación sobre Luna, la mujer perdida y olvidada, se transformaba rápidamente en una tormenta de murmullos y pesares. Alejandro sentía que el aire se llenaba de juicios y opiniones, y en medio de todo, el grito de su amigo resonó como un trueno: «Tienes que huir». Un sudor frío comenzó a deslizarse por su frente mientras miraba a Luna. La madera temblorosa de su confianza crujía. «¿Qué significa esto de su herencia?». La pregunta salió de sus labios con prisas. Su mente buscaba respuesta. «No puedes protegerla. Su pasado volverá por ella. No hay salida». El horror se aferró al corazón de Alejandro. Su futuro con Luna, que apenas comenzaba a despuntar, se desmoronaba. Ella lo miraba con angustia. Era un pedido silencioso, una súplica envuelta en temor. «Luna, ¿qué hiciste?». Sus ojos, antes llenos de vida y esperanza, estaban opacados por un sentimiento que no podía ocultar: la culpa. «No sé si puedo explicarte. No todo es como parece». Su voz se quebró, como si a cada palabra le costara respirar. El caos creció, un mar de murmullos y acusaciones. Alejandro estaba atrapado en una tempestad, pero de repente la figura que había emergido antes, su amigo frágil, comenzó a empujar a la multitud mientras avanzaba hacia ellos. «Alejandro, escucha», gritó, sus ojos desorbitados. «¿Qué sabes?», demandó Alejandro, su voz cortante. «Ella, Luna, no solo es la heredera desaparecida, es mucho más. Ella fue responsable de una tragedia que afectó a muchos. Su familia estaba envuelta en un escándalo que la envolvió en sombras. Todo este tiempo estuvo en la oscuridad». Un escalofrío recorrió la plaza, y por un instante todo se silenció. El aire se volvió espeso. «¡Qué tragedia!». Se notó un murmullo ensordecedor entre la multitud. Algo lacerante en sus palabras resonó en los corazones. Luna de repente se volvió aún más pálida. «No, no hables de eso», suplicó, temblando. «¿A qué te refieres, Luna?». Alejandro demandó, sintiendo cómo su mundo tambaleaba. La realidad golpeó fuerte. En aquel instante caótico, el recuerdo de un escándalo que había cruzado la ciudad regresó con fuerza. Una hermana desaparecida, un accidente en un evento familiar, secretos y maldiciones que ataban a cierto linaje. «¿Es verdad? ¿Es por eso que estás aquí, huyendo?». Su voz se quebró, mientras la incredulidad se transformaba en reconocimiento de secretos profundos. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Luna. «No soy quien crees que soy. He tratado de escapar de esa vida. He estado corriendo». Su voz era un susurro, un eco desgarrador. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste?». Alejandro no podía dejar de cuestionar.
Su corazón ardía. ¿Quién eres realmente? La multitud continuaba a su alrededor, expectante. Alejandro sintió un apretón, como si una mano invisible lo estrujara. Porque temía lo que esto provocaría, dijo Luna. Esa tragedia me persigue. Y de alguna forma podría volver a atraparme. Las confesiones caían como niebla sobre el público, desdibujando líneas de odio y compasión. Una sombra se acercó. Uno de los hombres de los gritos, un rostro familiar entre la multitud. Con una voz tan gélida como el viento de invierno, articuló: Tu pasado no deja de perseguirte, Luna. La familia que intentabas dejar atrás ha venido a buscarte. Son ellos quienes quieren lo que te pertenece. El aire se heló. La plaza, antes vibrante, se convirtió en helada desolación. La revelación impactó como un rayo. Un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en su historia. Los latidos de Alejandro retumbaban en su pecho. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, y aunque esperaba la respuesta de Luna, el miedo se cernía como una marea oscura. La multitud contenía el aliento, expectante, y el futuro se dibujó borroso y temido entre ellos. Podrían volver a levantarse juntos, o esta vez los secretos y mentiras acabarían por separarlos para siempre. Un niño apareció de entre la multitud, sus ojos llenos de terror. «Luna, ayúdame». La angustia en su voz hizo que todos volvieran la mirada hacia él. Luna, pálida y temblorosa, se quedó paralizada. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz quebrándose. «Ellos vienen por mí, no tengo a dónde ir». El niño, con rasgos familiares, enardeció aún más la situación. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién es el niño? Miró a Luna, buscando respuestas en los ojos que antes amaba, ahora llenos de temor. Luna, llenando su voz de determinación, gritó: «No, no puede ser. Esto es un error». Pero el niño continuó: «Prometiste que me protegerías». Las palabras resonaron por toda la plaza, como un eco helado que sacudía los corazones. Luna se cubrió la boca en shock. El pasado no solo volvía, sino que estaba en la luz del día, frente a ella y Alejandro. Alejandro miró de uno a otro, su mente dándole vueltas a la revelación impactante. «¿Qué significa esto?», cuestionó, su voz casi un susurro. «¿Eres su madre?». La mirada de Luna se tornó amarga. «No, no, no puedo serlo». Un segundo de pánico y una verdad desgarradora se apoderó de sus cuerpos, cada palabra cortando como un cuchillo. El murmullo de la multitud aumentó, llenando el aire de especulaciones y juicios. Alejandro se temía que lo que había considerado un amor verdadero se basaba en engaños devastadores. «Contéstame», gritó, la presión en su pecho volviéndose insoportable. «Dime la verdad». Mientras la plaza temblaba con la conmoción de la revelación, Alejandro sintió que un abismo se abría bajo sus pies. ¿Quién era realmente Luna? Era su salvadora, su amante, su traidora. La línea entre el amor y la traición se difuminaba, dejando una pregunta terrible flotando en el aire. Con el eco de las palabras del niño resonando, una verdad inimaginable amenazaba con Cam. La plaza bullía de voces, gritos y miradas curiosas. La revelación sobre Luna, la mujer perdida y olvidada, se transformaba rápidamente en una tormenta de murmullos y pesares. Alejandro sentía que el aire se llenaba de juicios y opiniones, y en medio de todo, el grito de su amigo resonó como un trueno. «Tienes que huir». Un sudor frío comenzó a deslizarse por su frente, mientras miraba a Luna. La madera temblorosa de su confianza crujía. «¿Qué significa esto de su herencia?». La pregunta salió de sus labios con prisas. Su mente buscaba respuestas enmitadas entre la multitud. «Ella es una traidora,
Un hombre a la izquierda de Alejandro gritó, y el eco de su voz resonó, intenso y claro, como un tambor de guerra. No puedes protegerla, su pasado volverá por ella, no hay salida. El horror se aferró al corazón de Alejandro. Su futuro con Luna, que apenas comenzaba a despuntar, se desmoronaba. Ella lo miraba con angustia. Era un pedido silencioso, una súplica envuelta en Luna, ¿qué hiciste? Sus ojos, antes llenos de vida y esperanza, estaban opacados por un sentimiento que no podía ocultar: la culpa. No sé si puedo explicarte. No todo es como parece. Su voz se quebró, como si a cada palabra le costara respirar. El caos creció, un mar de murmullos y acusaciones. Alejandro estaba atrapado en una tempestad. Pero de repente, la figura que había emergido antes, su amigo frágil, comenzó a empujar a la multitud mientras avanzaba hacia ellos. «¡Alejandro, escucha!», gritó, sus ojos desorbitados. «¿Qué sabes?», demandó Alejandro, su voz cortante. «Ella, Luna, no solo es la heredera desaparecida, es mucho más. Ella fue responsable de una tragedia que afectó a muchos. Su familia estaba envuelta en un escándalo que la envolvió en sombras. Todo este tiempo estuvo en la oscuridad». Un escalofrío recorrió la plaza y por un instante todo se silenció. El aire se volvió espeso. ¡Qué tragedia! Se notó un murmullo ensordecedor entre la multitud. Algo lacerante en sus palabras resonó en los corazones. Luna de repente se volvió aún más pálida. «No hables de eso», suplicó, temblando. «¿A qué te refieres, Luna?», Alejandro demandó, sintiendo cómo su mundo tambaleaba. La realidad golpeó fuerte. En aquel instante caótico, el recuerdo de un escándalo que había cruzado la ciudad regresó con fuerza. Una hermana desaparecida, un accidente en un evento familiar, secretos y maldiciones que ataban a cierto linaje. «¿Es verdad? ¿Es por eso que estás aquí, huyendo?». Su voz se quebró mientras la incredulidad se transformaba en reconocimiento de secretos profundos. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Luna. No soy quien crees que soy. He tratado de escapar de esa vida. He estado corriendo. Su voz era un susurro, un eco desgarrador. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Alejandro no podía dejar de cuestionar. Su corazón ardía. ¿Quién eres realmente? La multitud continuaba a su alrededor, expectante. Alejandro sintió un apretón, como si una mano invisible lo estrujara. «Porque temía lo que esto provocaría», dijo Luna. «Esa tragedia me persigue, y de alguna forma podría volver a atraparme». Las confesiones caían como niebla sobre el público, desdibujando líneas de odio y compasión. Una sombra se acercó. Uno de los hombres de los gritos, un rostro familiar entre la multitud. Con una voz tan gélida como el viento de invierno, articuló: «Tu pasado no deja de perseguirte, Luna. La familia que intentabas dejar atrás ha venido a buscarte. Son ellos quienes quieren lo que te pertenece». El aire se heló. La plaza, antes vibrante, se convirtió en helada desolación. La revelación impactó como un rayo. Un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en su historia. Los latidos de Alejandro retumbaban en su pecho. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, y aunque esperaba la respuesta de Luna, el miedo se cernía como una marea oscura. La multitud contenía el aliento, expectante, y el futuro se dibujó borroso y temido entre ellos. ¿Podrían volver a levantarse juntos? ¿O esta vez los secretos y mentiras acabarían por separarlos para siempre? Y justo en ese instante de tensión, un grito desgarrador cortó el aire. «Detente». Era una mujer,
irrumpiendo en la escena, empujando con desesperación a todos a su alrededor. Los ojos de Luna se abrieron de par en par al reconocerla. No, tú no deberías estar aquí. La sorpresa de la mujer provocó un chorro de murmullos y preguntas. Soy tu madre, y he venido a protegerte. La revelación causó un revuelo. Luna se quedó paralizada, su rostro lleno de horror e incredulidad. Mamá, ¿por qué? La mujer, de rostro cansado, avanzó con determinación. Alejandro no podía profesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando? ¿Es posible que hayas estado escondiéndote? La pregunta se le escapó en un murmullo desesperado. No tenía elección. Me obligaron a desaparecer. No podía dejar que te atraparan a ti también, Luna. La madre declaró, barriendo con su mano el aire entre ellos, como si pudiera apartar la realidad misma. La multitud comenzó a murmurar, confundida. ¿Quién es esta mujer? ¿Es posible que toda esta historia sea más oscura de lo que pensamos? Los murmullos se intensificaron mientras las miradas se centraban en el trío, cada uno atrapado entre revelaciones y verdades ocultas. De repente, algo brillante cayó al suelo, rompiendo el aire tenso. Un objeto metálico, una llave, resonó en el pavimento. La madre de Luna se agachó rápidamente, pero la mirada de Luna también se centró en el objeto. La llave del legado, murmuró, su voz temblorosa. Alejandro observó cómo el pasado y el presente chocaban en un instante tenso. La madre se levantó, ojos ardientes, y afirmó, no estás lista para enfrentar la verdad, pero no hay vuelta atrás. Tu vida no ha sido tuya. Te están buscando, y vendrán por ti. La plaza, ahora un hervidero de espectáculos y voces, se retroalimentaba con la inquietud. Luna quedó atrapada entre dos mundos. Uno, donde había intentado construir una vida. El otro, uno lleno de secretos y sombras, que la persiguieron durante años. Las palabras resonaban, pero ¿cuál era la verdad? ¿Qué pasaría si la verdad era realmente la madre de Luna? ¿O una amenaza más? Las preguntas ardían en su mente, dejando claro que este no era más que el inicio de un viaje oscuro e incierto. La plaza bullía de voces, gritos y miradas expectantes. La revelación sobre Luna, la mujer perdida y olvidada, se transformaba rápidamente en una tormenta de murmullos. Alejandro sentía cómo el aire se llenaba de juicios y opiniones, y en medio de todo, el grito de su amigo resonó como un trueno. ¡Ay! Tienes que huir. Un sudor frío comenzaba a deslizarse por su frente, mientras miraba a Luna. La inestabilidad de su confianza le retumbaba en el pecho. ¿Qué significa esto de su herencia? La pregunta saturó el ambiente cargado de tensión. Ella es una traidora. Un hombre a la izquierda de Alejandro gritó, y el eco de su voz resonó, intenso y claro, como un tambor de guerra. No puedes protegerla. Su pasado va a volver por ella. No hay salida. El horror se aferró al corazón de Alejandro. Su futuro con Luna, que apenas era un destello, se desmoronaba. Ella lo miraba con angustia, un pedido silencioso en medio de la tormenta. Luna, ¿qué hiciste? Sus ojos, antes llenos de vida, mostraban un brillo de culpa. No sé si puedo explicarte. No todo es como parece. Su voz se quebró, como si cada palabra le costara respirar. El caos creció, un mar de murmullos y acusaciones. Alejandro estaba atrapado. Pero justo entonces, la figura que había emergido antes, su amigo en apuros, se abrió paso entre la multitud. «Alejandro, escucha», gritó, sus ojos desorbitados. «¿Qué sabes?», demandó Alejandro,
su voz cortante en medio del clamor. Ella, Luna, no solo es la heredera desaparecida, es mucho más. Ella fue responsable de una tragedia que afectó a muchos. Su familia estaba envuelta en un escándalo. Todo este tiempo estuvo en la oscuridad. Un escalofrío recorrió la plaza, y por un instante todo se silenció. El aire se volvió espeso. ¡Qué tragedia! Se notó un murmullo ensordecedor. Algo lacerante en esas palabras resonó en los corazones. Luna, de repente, se volvió pálida. No, no hables de eso, suplicó, temblando. ¿Qué te refieres, Luna? Alejandro demandó, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. La realidad golpeó fuerte. En aquel instante, el recuerdo de una tragedia que había golpeado la ciudad regresó. Una hermana desaparecida. Un accidente en un evento familiar. ¿Es verdad? ¿Por eso estás aquí, huyendo? Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Luna. No soy quien crees. He tratado de escapar de esa vida. Su voz era un susurro desgarrador. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Alejandro la miraba, su corazón ardiendo. ¿Quién eres realmente? La multitud continuaba a su alrededor expectante. Una sombra se acercó. Uno de los hombres de los gritos, un rostro conocido. Con una voz gélida, dijo, «Tu pasado no deja de perseguirte. Luna, la familia que intentabas dejar atrás ha venido a buscarte». El aire se heló. La plaza, antes vibrante, se convirtió en helada desolación. La revelación impactó como un rayo. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Temía la respuesta de Luna, mientras el miedo lo envolvía. La multitud contenía el aliento, y el futuro se dibujó borroso entre ellos. Podrían levantarse juntos o volverían los secretos a separarlos. En medio de la tensión, un grito desgarrador cortó el aire. «Detente». Era una mujer empujando a todos a su alrededor. Luna se paralizó. «Mamá». Su voz tembló con horror e incredulidad. La mujer, de rostro cansado, avanzó con determinación. «Soy tu madre, y he venido a protegerte». Las palabras cayeron como una bomba. Alejandro no podía procesarlo. «¿Qué está pasando?». Me obligaron a desaparecer. No podía dejar que te atraparan también, la madre proclamó, sus ojos ardientes. «Ellos quieren lo que te pertenece». La plaza resonó con murmullos de confusión. La historia de Luna se tornó más compleja. «El legado, la llave», murmuró. Su madre se agachó, levantando un viejo objeto brillante. «Esto es lo que necesitas para romper las cadenas de tu pasado». Pero entonces un hombre apareció entre la multitud, su rostro oscurecido por la ira. «No, ella no puede tener eso». Un escalofrío recorrió la plaza. El hombre se lanzó hacia la madre de Luna, y en un movimiento rápido sacó un cuchillo brillando bajo la luz del sol. «Basta», Alejandro gritó, sintiendo que el tiempo se detenía. Pero el hombre no se detuvo. Él empujó hacia la madre y un grito desgarrador rompió el aire. Tensiones acumuladas estallaron. La plaza se volvió un caos de gritos, cuerpos moviéndose en todas direcciones. «Luna, atrápalo». Alejandro sintió un nudo en su garganta. Agarró la mano de Luna, y solo un breve instante de contacto pudo cambiar todo. Era el momento de la verdad. Las vidas de todos estaban en juego. La luz de la verdad brillaba en toda su crudeza. ¿Qué pasaría si toda la historia finalmente se revelara? Las sombras se retorcían, y en medio del tumulto quedó una pregunta resguardada. ¿Los secretos de Luna
estaban destinados a destruirlos a todos? La batalla por el destino apenas comenzaba. La plaza bullía de voces, gritos y miradas expectantes. La revelación sobre Luna, la mujer perdida y olvidada, se transformaba rápidamente en una tormenta de murmullos. Alejandro sentía cómo el aire se llenaba de juicios y opiniones, y en medio de todo, el grito de su amigo resonó como un trueno. «Tienes que huir». Un sudor frío comenzaba a deslizarse por su frente mientras miraba a Luna. La inestabilidad de su confianza le retumbaba en el pecho. ¿Qué significa esto de su herencia? La pregunta saturó el ambiente cargado de tensión. «Ella es una traidora». Un hombre a la izquierda de Alejandro gritó, y el eco de su voz resonó, intenso y claro como un tambor de guerra. «No puedes protegerla. Su pasado va a volver por ella. No hay salida». El horror se aferró al corazón de Alejandro. Su futuro con Luna, que apenas era un destello, se desmoronaba. Ella lo miraba con angustia, un pedido silencioso en medio de la tormenta. «Luna, ¿qué hiciste?» Sus ojos, antes llenos de vida, mostraban un brillo de culpa. «No sé si puedo explicarte. No todo es como parece». Su voz se quebró, como si cada palabra le costara respirar. El caos creció, un mar de murmullos y acusaciones. Alejandro estaba atrapado. Pero justo entonces, la figura que había emergido antes, su amigo en apuros, se abrió paso entre la multitud. «Alejandro, escucha», gritó, sus ojos desorbitados. «¿Qué sabes?», demandó Alejandro, su voz cortante en medio del clamor. «Ella, Luna, no solo es la heredera desaparecida, es mucho más. Ella fue responsable de una tragedia que afectó a muchos. Su familia estaba envuelta en un escándalo. Todo este tiempo estuvo en la oscuridad». Un escalofrío recorrió la plaza, y por un instante todo se silenció. El aire se volvió espeso. «¿Qué tragedia?», se notó un murmullo ensordecedor. Algo lacerante en esas palabras resonó en los corazones. Luna, de repente, se volvió pálida. «No, no hables de eso», suplicó, temblando. «¿A qué te refieres, Luna?», Alejandro demandó, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. La realidad golpeó fuerte. En aquel instante, el recuerdo de una tragedia que había golpeado la ciudad regresó. Una hermana desaparecida. Un accidente en un evento familiar. «¿Es verdad? ¿Por eso estás aquí, huyendo?». Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Luna. «No soy quien crees. He tratado de escapar de esa vida». Su voz era un susurro desgarrador. «¿Pero por qué no me lo dijiste?». Alejandro la miraba, su corazón ardiendo. «¿Quién eres realmente?». La multitud continuaba a su alrededor, expectante. Una sombra se acercó, uno de los hombres de los gritos, un rostro conocido. Con una voz gélida, dijo: «Tu pasado no deja de perseguirte, Luna. La familia que intentabas dejar atrás ha venido a buscarte». El aire se heló. La plaza, antes vibrante, se convirtió en helada desolación. La revelación impactó como un rayo. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Temía la respuesta de Luna, mientras el miedo lo envolvía. La multitud contenía el aliento, y el futuro se dibujó borroso entre ellos. Podrían levantarse juntos, o volverían los secretos a separarlos. En medio de la tensión, un grito desgarrador cortó el aire. «Detente». Era una mujer, empujando a todos a su alrededor. Luna se paralizó. «Mamá». Su voz tembló con horror e incredulidad. La mujer, de rostro cansado, avanzó con determinación. «Soy tu madre, y he venido a protegerte».
Las palabras cayeron como una bomba. Alejandro no podía procesarlo. ¿Qué está pasando? Me obligaron a desaparecer. No podía dejar que te atraparan a ti también. La madre proclamó, sus ojos ardientes. Ellos quieren lo que te pertenece. La plaza resonó con murmullos de confusión. La historia de Luna se tornó más compleja. El legado, la llave, murmuró. Su madre se agachó, levantando un viejo objeto brillante. Esto es lo que necesitas para romper las cadenas de tu pasado. Pero entonces, un hombre apareció entre la multitud, su rostro oscurecido por la ira. No, ella no puede tener eso. Un escalofrío recorrió la plaza. El hombre se lanzó hacia la madre de Luna y en un movimiento rápido sacó un cuchillo brillando bajo la luz del sol. ¡Basta! Alejandro gritó, sintiendo que el tiempo se detenía. Pero el hombre no se detuvo. La tensión aumentó. Cada segundo se estiraba interminable. Los corazones latían con fuerza. Y en un instante una figura emergió del caos. Un joven corrió desesperadamente hacia el hombre armado, tratando de detenerlo. No, es un error. Se desató un forcejeo. La multitud se paralizó. El niño que acababa de aparecer era el hijo de Luna. Gritos de sorpresa llenaron el aire. La revelación cayó como una bomba. Alejandro sintió que el vacío se expandía en su pecho. ¿El hijo de Luna? La incredulidad lo invadía. «¡Suéltalo!», gritó el niño. Y un instante antes... ¡No! El grito de Luna atravesó la plaza. Un impacto certero, el eco del dolor lleno de angustia. La madre cayó, un torrente de sangre brotando. Era su madre. La verdad se desmoronaba a su alrededor. El caos se desató. Alejandro notó que todos miraban, horrorizados. ¿Era posible que, en un giro tan devastador, habían arrastrado a inocentes? La realidad de la traición colisionaba con la necesidad de proteger. Con el corazón desbordado de confusión, un grito brotó de su corazón. ¡Corre, Luna! La escena se volvía una pesadilla. La plaza era un resplandor de miedo y horror. ¿Era el amor hermanado con traición? ¿Podría la redención surgir de entre las sombras de esta tragedia? Las preguntas retumbaban desbordantes. El futuro de todos colapsaba, dejando la penumbra de la incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora? La plaza bullía de voces, gritos y miradas expectantes. La revelación sobre Luna, la mujer perdida y olvidada, se transformaba rápidamente en una tormenta de murmullos. Alejandro sentía cómo el aire se llenaba de juicios y opiniones, y en medio de todo, el grito de su amigo resonó como un trueno. Un sudor frío comenzaba a deslizarse por su frente, mientras miraba a Luna. La inestabilidad de su confianza le retumbaba en el pecho. ¿Qué significa esto de su herencia? La pregunta saturó el ambiente cargado de tensión. Ella es una traidora. Un hombre a la izquierda de Alejandro gritó, y el eco de su voz resonó, intenso y claro, como un tambor de guerra. No puedes protegerla. Su pasado va a volver por ella. No hay salida. El horror se aferró al corazón de Alejandro. Ella lo miraba con angustia, un pedido silencioso en medio de la tormenta. Luna, ¿qué hiciste? Sus ojos, antes llenos de vida, mostraban un brillo de culpa. No sé si puedo explicarte. No todo es como parece. Su voz se quebró, como si cada palabra le costara respirar. El caos creció, un mar de murmullos y acusaciones. Alejandro estaba atrapado, pero justo entonces, la figura que había emergido antes, su amigo en apuros, se abrió paso entre la multitud. Alejandro, escucha, gritó.
sus ojos desorbitados. ¿Qué sabes?, demandó Alejandro, su voz cortante en medio del clamor. Ella, Luna, no solo es la heredera desaparecida, es mucho más. Ella fue responsable de una tragedia que afectó a muchos. Su familia estaba envuelta en un escándalo. Todo este tiempo estuvo en la oscuridad. Un escalofrío recorrió la plaza y por un instante todo se silenció. El aire se volvió espeso. ¡Qué tragedia! Se notó un murmullo ensordecedor. Algo lacerante en esas palabras resonó en los corazones. Luna, de repente, se volvió pálida. No, no hables de eso, suplicó, temblando. ¿A qué te refieres, Luna?, Alejandro demandó, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. La realidad golpeó fuerte. En aquel instante, el recuerdo de una tragedia que había golpeado la ciudad regresó. Una hermana desaparecida. Un accidente en un evento familiar. ¿Es verdad? ¿Por eso estás aquí, huyendo? Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Luna. No soy quien crees. He tratado de escapar de esa vida. Su voz era un susurro desgarrador. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Alejandro la miraba, su corazón ardiendo. ¿Quién eres realmente? La multitud continuaba a su alrededor, expectante. Una sombra se acercó. Uno de los hombres de los gritos, un rostro conocido. Con una voz gélida dijo: tu pasado no deja de perseguirte, Luna. La familia que intentabas dejar atrás ha venido a buscarte. El aire se heló. La plaza, antes vibrante, se convirtió en helada desolación. La revelación impactó como un rayo. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Temía la respuesta de Luna mientras el miedo lo envolvía. La multitud contenía el aliento, y el futuro se dibujó borroso entre ellos. ¿Podrían levantarse juntos o volverían los secretos a separarlos? En medio de la tensión, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Detente! Era una mujer empujando a todos a su alrededor. Luna se paralizó. ¡Mamá! Su voz tembló con horror e incredulidad. La mujer, de rostro cansado, avanzó con determinación. Soy tu madre, y he venido a protegerte. Las palabras cayeron como una bomba. Alejandro no podía procesarlo. ¿Qué está pasando? Me obligaron a desaparecer. No podía dejar que te atraparan a ti también. La madre proclamó, sus ojos ardientes. Ellos quieren lo que te pertenece. La plaza resonó con murmullos de confusión. La historia de Luna se tornó más compleja. El legado, la llave, murmuró. Su madre se agachó, levantando un viejo objeto brillante. Esto es lo que necesitas para romper las cadenas de tu pasado. Pero entonces, un hombre apareció entre la multitud, su rostro oscurecido por la ira. No. Ella no puede tener eso. Un escalofrío recorrió la plaza. El hombre se lanzó hacia la madre de Luna, y en un movimiento rápido, sacó un cuchillo brillando bajo la luz del sol. ¡Basta!, Alejandro gritó, sintiendo que el tiempo se detenía. Pero el hombre no se detuvo. La tensión aumentó, cada segundo se estiraba interminable. Los corazones latían con fuerza. Y en un instante, una figura emergió del caos. Un joven corrió desesperadamente hacia el hombre armado, tratando de detenerlo. No, es un error. Se desató un forcejeo. La multitud se paralizó. El niño que acababa de aparecer era el hijo de Luna. Gritos de sorpresa llenaron el aire. La revelación cayó como una bomba. Alejandro sintió que el vacío se expandía en su pecho. El hijo de Luna. La incredulidad lo invadía. «¡Suéltalo!», gritó el niño, y un instante antes de que el cuchillo cayera,
Luna se lanzó al frente. Todo sucedió en cámara lenta. El acero brilló, y en un trágico giro de los acontecimientos, el feroz golpe encontró su camino hacia una figura inesperada. No. El grito de Luna atravesó la plaza. Un impacto certero. El eco del dolor lleno de angustia. La madre cayó, un torrente de sangre brotando. Era su madre. La verdad se desmoronaba a su alrededor. El caos se desató. Alejandro notó que todos miraban, horrorizados. ¿Era posible que, en un giro tan devastador, habían arrastrado a inocentes? La realidad de la traición colisionaba con la necesidad de proteger. Con el corazón desbordado de confusión, un grito brotó de su corazón. ¡Corre, Luna! La escena se volvía una pesadilla. La plaza era un resplandor de miedo y horror. ¿Era el amor hermanado con traición? ¿Podría la redención surgir de entre las sombras de esta tragedia? Las preguntas retumbaban, desbordantes. El futuro de todos colapsaba, dejando la penumbra de la incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora? Y en medio de la turbulencia, cuando el llanto de la madre se cruzaba con los gritos del hijo, la plaza se oscureció repentinamente. La luz del sol desapareció, como si un velo de desesperación lo cubriera todo. Los rostros se tornaron sombríos y en un giro irreal. Los murmullos se transformaron en un griterío ensordecedor. Alejandro, aturdido, vio como la madre de Luna, aún tendida en el suelo, comenzó a reír. Esa risa, extraña y desquiciada, resonó en su cabeza como una maldición. Creyeron que esto se acabaría así. Su voz era un susurro distorsionado, una revelación heladora. ¿Qué? Alejandro apenas podía formular la pregunta. ¿Qué estás diciendo? Luna se acercó a su madre, la caótica mezcla de amor y odio en su mirada. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Estás herida? ¿Mi qué? No soy quien crees. Nunca lo fui. Las palabras atravesaron la plaza como cuchillas afiladas. El miedo se apoderó de todos. Era posible que toda la historia, los relatos, los secretos que habían moldeado sus vidas, estuvieran basados en mentiras. Un vértigo helado recorrió su espalda mientras la mente de Alejandro buscaba respuestas en un mar de confusión. Yo que pensé que escapar era el único modo, pero tu padre no se detendrá. La sangre llama a la sangre, y tú eres su verdadera legado, Luna. La madre murmuró, aferrando la llave entre sus manos temblorosas. Las preguntas se amontonaban, pero la brutalidad de sus palabras dejó un silencio ensordecedor. En ese instante, la plaza se convirtió en un lugar de revelaciones devastadoras. Las conexiones, la historia compartida. Todos estaban entrelazados de maneras que nunca imaginaron. ¡Qué legado! Alejandro apenas podía respirar. Era difícil enfrentar la avalancha de secretos que ahora se alzaban entre ellos. El legado de Y vendrán por ti. La plaza quedó congelada en un silencio tenso. La confusión y el horror se mantenían, pero todos los ojos estaban fijos en Luna, su destino ahora más incierto que nunca. Con el corazón en la garganta, Alejandro comprendió que todo lo que habían creído, todo lo que los había unido, estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de una verdad inimaginable. ¿Podrían enfrentar lo que se venía? ¿O su amor sería solo un eco entre sombras? Las preguntas hacían eco en su mente, dejando un rastro de incertidumbre en sus corazones. La plaza seguía llena de murmullos y gritos tras la enjundiosa revelación. La atmósfera estaba cargada de tensión, y Alejandro miraba a Luna, su rostro iluminado por el horror de la verdad. Esperen.
¿Todo esto es cierto? La angustia retumbaba en su voz. ¿Eres realmente la heredera de esa familia perdida? Luna, con los ojos llenos de lágrimas, asentía lentamente. La voz temblorosa. He estado huyendo de un legado que nunca pedí. Todos los ojos se posaron en él, esperando el siguiente movimiento. ¿Qué significa esto? Se atreve a preguntar, pero su voz temblorosa evidenciaba su confusión. ¿Vas a dejar que esto te consuma? Soy más fuerte de lo que crees, replicó Luna, y Alejandro sintió el temblor de su determinación. Era un momento crucial. Las sombras del pasado comenzaban a cerrarse, pero ella no estaba sola. Tenía a Alejandro a su lado. La madre de Luna, con voz potente, interrumpió la tensión. No vengan por ella más. Yo cargaré con el peso de nuestros secretos. Mi vida ha sido un juego de sombras, pero su futuro no tiene que serlo. Las palabras reverberaron, haciendo eco en la multitud. Alejandro dio un paso hacia adelante, el pecho inflado de valentía. No, su voz resonaba con fuerza. Nosotros decidimos nuestro camino. Ninguno de ustedes puede dictar lo que debe ser. La plaza pareció contener la respiración, sintiéndose el poder que emanaba de sus palabras. La multitud comenzó a murmurar. Un grupo de curiosos inspiró respeto por la valentía que había brotado. Ella no es una traidora, es una sobreviviente, y yo estaré aquí para protegerla. Con cada palabra, Alejandro reafirmaba su lealtad. Ningún legado iba a separarlos, no mientras él estuviera presente. Las miradas cambiaron, transformándose en compasión, en lugar del juicio. En ese instante, la conexión entre ellos se hizo más fuerte que cualquier lazo de sangre. Álvaro, el niño que había aparecido, se acercó. No quiero perder a mi madre otra vez. Vine a ayudar, dijo con voz temblorosa. No, niño, es peligroso. Pero el lazo era inquebrantable. Yo elijo quedarme, dijo, dejando caer una lágrima. La madre de Luna se quebró al ver a su hijo. Las manos se unieron entre ellos. Y así, mientras el caos, los gritos y la incertidumbre parecían entrar en un círculo oscuro, se encendió una chispa de luz en el fondo. El horror de sus pasados no podía definir su futuro. Alejandro levantó la mirada al cielo, como si buscando una respuesta del destino. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, el eco de la pregunta resonando en el ambiente. La madre de Luna, con la determinación renovada, respondió: le daremos cara a nuestra verdad. Haremos lo necesario para que nuestros errores no hundan más vidas. Seremos unidas, no matices de nuestro legado. Alejandro sintió que era el momento. La plaza se transformaba. Los rumores eran desplazados por un rayo de esperanza. Y juntos lo haremos, porque el amor siempre es más fuerte que cualquier legado oculto. A medida que esas palabras resonaban, un aire nuevo comenzó a circular entre la multitud. El eco de sus palabras se enredó con el susurro de una nueva era, una que traería cicatrices, pero también sanación. Mientras la plaza comenzaba a despejarse, un pensamiento lleno de incertidumbre quedó flotando. ¿Podrían realmente transformar el peso del pasado en una luz para el futuro? Antes de que la calma se asentara, un destello de luz iluminó la escena, como la promesa de nuevos comienzos. Desde las sombras podía percibirse una amenaza. La lucha por la protección de su nueva vida apenas comenzaba. Y tú, querido lector, no puedes dejar que esta historia termine aquí. Este es el momento de unirte a nosotros. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias increíbles que hemos preparado. Esmaguen ese botón de like ahora para alimentar nuestro algoritmo y construir esta comunidad juntos. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías
sobre lo que pasará a continuación. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este.